Bienvenidas, bienvenidos, esto es El Lunes. Y vamos a empezar, como todos los lunes, retrotrayendo las noticias más importantes de la semana y del fin de semana para ver qué vamos a hablar y sobre todo de qué no vamos a hablar. Y la semana estuvo dominada obviamente por el show de la vacunación, entonces podríamos hablar de eso. El show de la vacunación que empezó con la inyección que le pusieron a la enfermera Verónica Machado en Sincelejo y que desató una ola, un tsunami de lagartería, porque por supuesto vienen elecciones y todo el mundo quiere pegarse de donde pueda para ganarse unos boticos. Entonces a esta pobre señora que se está poniendo, mejor dicho, se está sosteniendo el uniforme, entonces llega otra señora del Centro Democrático a compararla con el logo del partido, pero encima de todo sale este señor a decir que el Centro Democrático es, ojo, el partido de la vacunación gratuita, cuando obviamente sabemos, y precisamente por tweets como estos, que lo menos gratuito que existe en este momento en el planeta Tierra es una vacuna en Colombia. Y todo el mundo está tratando de sacarle provecho y prueba de ello, pues es eso. Si no, todo el mundo quiere su foto y miren, por ejemplo, este momento tan hermoso. El momento en el que hacen devolver la caja de las vacunas porque el alcalde de Sincelejo no se había tomado la foto. Rueda video. Sí, porfa. Qué bueno. O la ya famosa foto del saludito con el codo, que a propósito no es tan efectiva como el puño. ¿Por qué? Porque el puño tiene más distancia, pero igual. Y después está la foto del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y todo su equipo sosteniendo la mano de ella. ¿Que cómo se llama? No lo sé. Y precisamente ahí estamos pintados y esto configura el clásico retrato de este momento. Los políticos, otra vez robándose la visibilidad de quienes trabajan en el sistema hospitalario, que son los verdaderos héroes. 50 y pico mil después, mejor dicho, 50 y pico mil de muertos después, estamos todavía inflando pechos y francamente no deberíamos estar tan orgullosos. Y por supuesto nuestra alcaldesa no se quedó atrás porque pues montó el puesto de mando unificado y estuvo en actitud super pantalla con la bandera de Colombia, la bandera de Bogotá, con una diferencia. Y es que ella sí vacunó rápido a la gente, entonces ahí punto para López. Mi opinión es que simplemente no deberían hacer tanta lora y tanto show, simplemente deberían ir a vacunar a la gente porque es que no estamos en posición para estar haciendo las vainas. Pero mientras el presidente Duque estaba tratando de ajustar su itinerario de viajes al itinerario de viajes de las vacunas, poniendo poquiticas vacunas al tiempo, simplemente porque necesitaba tomarse la foto, porque ¿qué sería de este gobierno si no es ser un meme? Pues la alcaldesa cumplió con la meta en el tiempo estipulado mucho más rápido, dejó la foto, entonces después la gente va a salir a cobrarle, que la gente siente que es que las vacunas no rinden, pero es que son muy poquitos. Y todos están participando en la carrera hacia el 2022. Vamos a ver qué funciona mejor, si tomarse la foto con cada lugar en donde van a poner la vacuna o hacer este tipo de montajes del puesto de mando unificado con la superpantalla y haga esto hermanito y haga esto otro hermanito, pero no vamos a hablar de eso. Podríamos entonces hablar de glifosato, porque este gobierno, que como ya hemos visto se preocupa tanto por nuestra salud, ahora quiere fumigar otra vez los campos de nuestro hermoso país con un compuesto potencialmente cancerígeno, que ya se ha dicho que tiene riesgos, que ya se le pusieron una serie de tareas que tienen que cumplir, que seguramente no las han cumplido todavía, pero a ellos, ¿qué les importa? Y ya está que vuelve y están que le hacen el proyecto de ley para que vuelvan las aspersiones con glifosato, y el único argumento que tienen es que la droga es el flagelo que cae sobre los colegios de nuestros niños justo en el momento en que los niños no están yendo ni siquiera todos los días al colegio, pero no vamos a hablar de eso. Podríamos hablar por ahora de lugares en los cuales sí respetan la ciencia y hablar del rover Perseverance que llegó a Marte y que tiene además el trabajo de una colombiana metida a la que también todo el mundo está utilizando como capital electoral. Entonces los uribistas le sacan la foto a la pobre Diana y los petristas le sacan la foto a la pobre Diana y los del centro, porque numeral se puede, le sacan la foto a la pobre Diana y Dignidad le saca la foto a la pobre Diana y los de Colombia Justa Libre le sacan la foto a la pobre Diana y tampoco es que se respete mucho la ciencia ni aquí
ni en Estados Unidos, entonces no vamos a hablar de eso. Podríamos, en cambio, ponernos en temas hartísimos y hablar de la reducción de la economía nacional en un 6,8% durante la pandemia, un número mayor que el de la recesión de finales de los 90. Para quienes habíamos nacido en ese momento o éramos adolescentes en ese momento, eso fue una tremenda recesión. Y sin embargo, esta está peor. Peor en el país que duró mucho tiempo dedicándose a salvar la economía por encima de la salud de la gente, pensando a cada medida de cuarentena o a cada medida que se proponía, ¿qué vamos a hacer con la economía? Pues bueno, esta mente maestra, que es el autor de ese país que se preocupa más por la economía que por la salud de la gente, olvidó que la economía está compuesta de gente. Es decir, gente que necesita salud para que le den ganas de cosas, porque pues estar alentado ayuda, y sobre todo tener plata para gastar, y después de gastarla en comida o qué sé yo, ponerse a trabajar para que otra gente le pague plata y mover así, la economía. Pero no, el gobierno, con ayuda de los gremios y con las empresas, entonces se preocuparon porque quién les iba a comprar y no le dieron plata a la gente, y ya se demostró que el gasto público de este gobierno, que tenía que ser altísimo porque así es que se solventa una crisis de estas, no fue el suficiente. Y que teníamos la plata para dar una renta básica que, si bien no iba a ser universal o qué sé yo, podría haber cubierto a la gente que estaba sufriendo el embate de la pandemia en la economía, sobre todo a las mujeres. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no les importa. ¿Qué les va a importar a ellos la vida y los recursos de 50 millones de personas si ya tenemos 50.000 vacunas? Y vienen otras 100 y pico mil y siguen siendo pocas. Pero no vamos a hablar de eso, podríamos en cambio hablar de este otro señor, otra vez, el fiscal Barbosa, porque el fiscal Barbosa recibió una buena noticia. Su nombramiento fue ratificado por el Consejo de Estado para que pueda seguir oyendo en su cabeza esas voces que le dicen que él no tiene jefe y esas cosas que le encanta oír a quienes definitivamente tienen jefe. Y les duele, pero no vamos a hablar de eso. Podríamos hablar, en cambio, de que las FARC reconocieron su responsabilidad frente al auto de imputación de cargos que la JEP profirió hace unas semanas, diciendo que el secretariado de esta antigua guerrilla violó el derecho internacional humanitario en el caso de retención involuntaria, es decir, secuestro. Pero no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de la JEP y vamos a hablar sobre la cifra de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, que es mucho mayor de lo que pensábamos, y todo para variar, y como es lunes, está peor de lo que creíamos. Ya volvemos. Volvemos al lunes y el tema de hoy es el auto 033 del caso 03 en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, o como burdamente se le conoce, el caso de falsos positivos, entre gigantescas comillas. Resulta que esta denominación de falsos positivos pues está mal. Primero, porque es deshumanizante, es decir, pone el énfasis en aquello que se quería conseguir por parte del victimario. Y segundo, es un eufemismo porque no son positivos, son gente. Por lo cual se pasó a una denominación un poco más ampliamente utilizada, que es la de ejecuciones extrajudiciales, que es semicorrecta porque se está poniendo el peso en que se hace por fuera del sistema judicial, cuando ni siquiera tenían por qué haberlos ejecutado, es decir, nunca tenía por qué haber ocurrido, y a la gente culpable en Colombia, en donde no existe la pena de muerte, pues no se la puede matar, básicamente. Después se pasó a homicidio a persona protegida, que suena algo como que definitivamente no se entiende, porque se habla de homicidio, pero persona protegida somos todos, o quiénes son, nos pone a pensar entonces quiénes son los que están protegidos, y ahí es donde entra otro grupo. No solamente son estas historias de personas abducidas vilmente y asesinadas, también hay combatientes que, habiéndose rendido, fueron asesinados a quemarropa para mostrarlos como saldos de un combate, cuando ya, tras haberse rendido, entran a la protección del derecho internacional humanitario. Por eso se llegó a la terminología de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, que es como se llama en realidad el caso 03, pero eso solamente le funciona bien a los abogados y a los entendidos, porque tienen que recordar permanentemente cuál es la esencia de este caso. Pero para nosotros, como consumidores de noticias, que estamos viendo todo el tiempo pantallas y leyendo un tuit tras otro y combinándolo con publicidad y etcétera, mientras más se tiene que leer, más difícil se hace recordar qué es lo que en realidad es la esencia del caso 03. Asesinatos cometidos por agentes del Estado, que son una violación del derecho internacional humanitario, y
que fueron llevadas a cabo por quienes ostentan el monopolio legítimo de la fuerza en este país, que además estaban siguiendo órdenes. ¿Qué es lo que dice la JEP? Que las cifras que tiene la Fiscalía son incorrectas. Según la Fiscalía, entre los años 1988 y 2014 había 2.448 ejecuciones extrajudiciales, que ya es una cantidad aberrante de muertos. Pero la JEP concluyó que solamente entre 2002 y 2008 fueron 6.402, es decir, el triple de las personas en menos de la mitad del tiempo. 6.402. Y concluyó la JEP, además, que estos asesinatos fueron cometidos en 29 de los 32 departamentos de nuestra geografía, pero sobre todo en 6 regiones que este auto privilegió, a saber, Antioquia, en donde se registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional, en donde la Cuarta Brigada podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en este departamento. El Casanare, la cuarta división del ejército, ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país. ¿Esto qué quiere decir? Que fue el que más muertos presentó, suena horrible, alcanzando el deshonroso primer lugar en el 2007, política que fue incentivada por Mindefensa, premios, vacaciones y ascensos. Este departamento tuvo la tasa más alta en todo el país con casi 12%, 12 habitantes por cada 100.000. La costa Caribe, en donde el 7.3% del universo de víctimas se encuentra en el departamento del Cesar. La Guajira reportó 90 muertes. Miembros del Batallón Artillería número 2 La Popa serían los responsables de estos crímenes. Está la región de norte de Santander, con 420 víctimas reportadas en el periodo 1985 a 2016, y en donde el 82% de las víctimas se concentraron entre 1999 y 2008, y la mayoría de víctimas se concentran en el Catatumbo, que es esta parte que está cerca al departamento del Cesar. La otra región es el Huila, la quinta división del ejército, con jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila en el suroccidente, presentó un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008. Y está el departamento del Meta. El batallón de infantería número 21, Batalla Pantano de Vargas, presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. Se trata de 6.402 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, ojo, en el periodo comprendido entre 2002 y 2008. 6.402 personas que eran jóvenes, que fueron engañados, personas que estaban en condición de discapacidad, muchas veces discapacidad mental, supuestos colaboradores de las FARC y líderes sociales, población vulnerable, gente pobre, obviamente, además de estos combatientes que ya se han rendido. 6.402 personas que se dice fácil, pero que son asesinatos que se cometieron y que cometieron miembros del ejército de este país, cumpliendo órdenes. Es decir, esta cifra, 6.402, refleja una directiva del ejército que exigía medir resultados por las bajas en combate en vez de las capturas, y esto era retribuido con incentivo. Esta cifra es una cifra a la que se llegó tras oír a víctimas y victimarios, pero también a 281 organizaciones de derechos humanos que colaboraron con sus bases de datos. 6.402 es apenas el comienzo, porque es posible que se trate de más que eso. Es decir, se dice que incluso podría ascender a 10.000 personas. Creo que no estamos dimensionando en realidad el tamaño de eso. 10.000 personas y hasta más, pero recordemos que se trata sobre todo de gente. Y por eso, para que nos acordemos, y antes de pasar a nuestros entrevistados, nuestra periodista Viviana Bello pudo recoger algunos testimonios de las madres de Soacha, y acá les presentamos apenas un pedazo, y también algo de los testimonios de las víctimas y familiares de víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en Dabeiba, Antioquia. Mi nombre es Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, joven desaparecido el día 2 de marzo del 2008, asesinado el día 3 de marzo del 2008. Él salió a las 7 de la noche de la casa a encontrarse con una persona para un trabajo. Me dijo que le guardara comida, que no se demoraba, pero nunca más volvimos a saber absolutamente nada de él.
A los 6 meses supimos que él estaba muerto y enterrado en una fosa común en Ocaña, norte de Santander. Hoy les quiero decir al país entero que son más de 6.000 las víctimas de muertes extrajudiciales, donde nosotras, las madres de Soacha, hemos estado en esta lucha hace 13 años buscando una verdad. Nuestros hijos no fueron ningunos guerrilleros, no se fueron a coger café, como dijo Álvaro Uribe. Y queremos que la JEP llamen al señor Álvaro Uribe para que le hable a Colombia y al mundo entero de que nuestros hijos no eran ningunos guerrilleros. Y nosotros exigimos verdad. Llevamos 13 años en la lucha y seguiremos hasta ver resultados de que estos mandos militares paguen lo que hicieron con nuestros hijos. Presentamos ante la Jurisdicción Especial un informe denominado Ni delincuentes ni combatientes. En él se muestran, a partir de análisis judiciales y toda la información relacionada a los casos, se muestra cuáles fueron los patrones utilizados de manera sistemática por los victimarios. Hay que resaltar que el señor mayor Gustavo Soto Bracamonte, compareciente ante la Jurisdicción Especial, ha anotado en sus versiones voluntarias sobre la sistematicidad y, de alguna forma, la normalización que existía en la Brigada 16 y que era de conocimiento de los comandantes superiores sobre estos hechos. Todos estos videos ustedes los van a poder encontrar en las redes nuestras, es decir, @Canal Capital, y ahí van a poderlos ver completos como un recordatorio del horror y del dolor que viene con esta cifra, que a veces de tanto repetirla uno se olvida de qué es lo que representa. Hay una cosa más, y es el procedimiento para esclarecer los culpables, porque la JEP, a pesar de que hay testimonios que hablan de sistematicidad, no habla en su auto o no lo menciona directamente, ya vamos a hablar de eso. Se sabe que existió una orden, pero en este caso van a empezar por los responsables a nivel local, es decir, van a empezar de abajo hacia arriba, después a nivel departamental, y van subiendo por el organigrama, que en el caso del Ejército tiene además un comandante general y un comandante en jefe, que es el presidente. Y el presidente, que yo sé que ustedes ya lo saben, pero mejor lo recordamos, era él. Y es importante dejar claro que los presidentes no pueden ir a la JEP, pero la JEP sí puede compulsar copias y puede dejar la constancia de esta memoria en los archivos de la Comisión de la Verdad y puede activar investigaciones. Por eso, desde finales de la semana pasada, venimos viendo una arremetida feroz, otra contra la Jurisdicción Especial para la Paz. El general Zapateiro, máximo comandante actual de las Fuerzas Militares, tuiteó esta joya, hablando de las víboras que amenazan a las Fuerzas Armadas y la integridad de las tropas, otra vez apelando a ese cuento de la moral de las tropas cuando se les está atacando, cuando tenemos 6.402 casos de asesinato. Y él estuvo haciendo, por supuesto, tweets y sacó un comunicado de prensa, hizo tweets y tweets y tweets y más tweets, y estuvo en gira por emisoras de radio, acompañado, por supuesto, por sus fieles escuderos, que estuvieron también dispuestos, bueno, a mover todo tipo de cifras y que terminaron en una pelea que era no solamente ridícula, sino sumamente cruel, entre pues por supuesto que no son 6.000, son apenas más de 2.000, y es, bueno, es decir, porque estamos regodeándonos en las cifras de muertos que deja el conflicto en este país, cuando además de que ya está comprobado, además de que existe un trabajo riguroso de la Jurisdicción Especial para la Paz, que necesita más verdad que punibilidad y que está enfocada precisamente en la reparación a las víctimas, pues está buscando que se esclarezcan estos asesinatos y no defender a una sola persona que podría estar como responsable de esto. Y esto, por supuesto, desató a su vez una respuesta colectiva de líderes y organizaciones, como lo que pasó con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que dejó un hilo muy interesante y que después tuvo su contrapunteo con nuestro expresidente. Bueno, para profundizar ahora sí en este tema y los ecos que ha generado el auto de la JEP, se encuentran con nosotros el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Magistrado Cifuentes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Y se encuentra también con nosotros Alberto Yepes, vocero de las organizaciones de la sociedad civil, miembro de la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Buenas tardes, Santiago. A ustedes dos, muchísimas gracias. Yo quisiera empezar preguntándole, magistrado Cifuentes, ¿qué conclusiones hay en este mismo instante con respecto a la sistematicidad? Me parece que esa es la parte más importante, porque mucha gente tiende a saltar a las conclusiones de inmediato y no
espera un poco a que el proceso que está llevando la JEP de ir de abajo hacia arriba dé resultados. Entonces, ¿qué tienen ustedes con respecto a lo sistemático de esta cifra 6.402 y qué hallazgos esperan en el futuro? Muy bien. Realmente este es un primer auto de priorización. Todavía no se ha dictado el auto de determinación de hechos y conductas, que es el siguiente paso, auto del cual se van a hacer las imputaciones a partir precisamente del estudio de los patrones que seguramente pueden dar cuenta de una sistematicidad. Y a partir de allí, la jurisdicción a través de la sala de reconocimiento naturalmente hará las imputaciones a máximos responsables. Sin embargo, ya desde este auto se puede dar cuenta al país que se trata de un fenómeno delictivo, de un delito de masa, que efectivamente resulta ser sistemático en el sentido de que se presenta a lo largo y ancho del país. Muy pocos departamentos quedan por fuera de esta mancha delictiva que recorre el país, que afecta a sujetos muy vulnerables, que efectivamente significó el quebrantamiento ominoso, visible y manifiesto de las reglas del conflicto armado interno. Me refiero a las normas del derecho internacional humanitario, a las normas del derecho penal internacional, a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Y justamente, dado que se trata de un delito sistemático, resultaba necesario que este caso se pudiera subdividir en subcasos para poder concentrar la acción de la sala de reconocimiento en las primeras unidades militares y en regiones donde efectivamente se tiene más información, se han acopiado más datos y donde estadísticamente surge naturalmente el dato relevante de que se pudo producir de manera masiva. Entonces, en síntesis, la sistematicidad será tratada de una manera mucho más detenida, con todas las pautas de rigor en el autodeterminación de hechos y conductas. Pero ya en este auto preliminar de priorización, sin duda alguna, la sistematicidad se ve en el espacio que recorre el fenómeno delictivo, en la forma como afecta a muchas unidades militares, en la manera como también se concentra en determinados periodos y con base en las versiones que ha recibido la jurisdicción, la sala de reconocimiento, unos patrones que pueden ser comunes. Todo esto va a ser objeto de una profundización en la investigación que tiene que acometer la sala de reconocimiento en estas unidades militares que se han señalado en el auto. Magistrado Cifuentes, antes de pasar a hablar con Alberto del procedimiento mediante el cual se llegó a esta nueva cifra, ¿qué sensación le queda después de esta gira de medios en la que usted estuvo entrevistado en varias emisoras el viernes? Casi que acto seguido hablaba el expresidente Álvaro Uribe, pero al mismo tiempo se activaron muchas voces de defensa que ya conocemos habitualmente. Por un lado, decir que efectivamente se trataba de guerrilleros, la gente que murió en estas ejecuciones extrajudiciales. Por otro lado, señalar a las instituciones, y ya vamos a pasar a eso, Alberto, como instituciones odiadoras del uribismo y del presidente Álvaro Uribe, pues expresidente Álvaro Uribe, y además la pelea por las cifras, por el número exacto, pero además después hablando sobre cómo en el gobierno Uribe en realidad lo que se privilegió fueron las capturas y no las bajas. ¿Qué sensación le queda después de haber estado todo el viernes en la mañana y me imagino que un tiempo más allá hablando en medios, ¿no? Confrontando una versión con la otra? ¿Usted me hace, Santiago, la pregunta a mí? Sí, señor. Sí, magistrado. Sí, la impresión que puedo yo tener es primero la necesidad absoluta de verdad. O sea, este capítulo de infame de la historia colombiana necesita ser efectivamente conocido, escrutado y definido por todos los colombianos y las colombianas. Yo creo que
este es un caso y esta es una situación que ya no podemos nosotros frente a ella cerrar los ojos y sepultarla para los efectos de cimentar la paz, la convivencia en la propia sociedad, la legitimidad de las instituciones del Estado y particularmente aquellas que concentran el uso legítimo de la fuerza. Se hace necesario profundizar esa verdad, buscar que efectivamente los comparecientes hagan a través de sus versiones voluntarias, inmediatas, reconocimientos de verdad exhaustiva y de asunción de la responsabilidad y también búsqueda de reparación ante las propias víctimas. Y es importante que, y lo he sentido, que el pueblo colombiano entienda que no se trata simplemente de aquellas personas que fueron sujetos pasivos de estos delitos, sino que se está afectando la ética mínima, si podríamos decir, de toda Colombia. O sea, Colombia no puede ser sin antes no reconocer verdad y asumir responsabilidad por los máximos responsables y antes de que el Estado colombiano, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, pueda en efecto dictar las sentencias correspondientes. Pero se trata de reconciliar también al país. Se trata por eso en una primera etapa de buscar esa verdad, de buscar esa reparación, de hacer que precisamente los comparecientes puedan, como ya lo están haciendo muchos, a través de sus versiones voluntarias, señalar lo que pasó, para que no se repita, para que esa verdad la conozcan las víctimas, para que esa verdad la conozcan las nuevas generaciones, para que esa verdad obligue necesariamente a tener una nueva doctrina militar en Colombia, para que obligue precisamente a una renovación institucional. Para todo esto es necesario, ciertamente, aquellos que no reconozcan responsabilidad, no aporten verdad exhaustiva, pueden ser hallados responsables en un juicio adversarial y enfrentarán sanciones privativas de la libertad hasta de 20 años. Pero lo que inicialmente debe buscarse es, a partir de la justicia restaurativa, buscar esa verdad para el país, una verdad que la necesita. Creo que no podemos caminar tranquilos hacia el futuro en Colombia, ni las víctimas, ni las otras víctimas, todos los colombianos, si no existe absoluta claridad sobre lo ocurrido, si no se presenta una asunción de responsabilidad por estos propios hechos y si naturalmente no cambiamos las instituciones del Estado. Alberto, ustedes, y cuando yo hablo de ustedes, estoy hablando de 281 organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo coordinaron ese trabajo? ¿Cómo se llegó a esta cifra y cómo se hizo la coordinación con la JEP para alcanzar verdad, desduplicar, ¿no? Quitar un poco el ruido que rodea todas estas cifras y testimonios que obviamente hay gente que no quiere que se encuentren? Entonces, ¿cómo llegaron ahí? A ver, en primer lugar, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos tiene 285 organizaciones afiliadas, distribuidas por todo el país. Organizaciones de derechos humanos, organizaciones campesinas, organizaciones de familiares de víctimas. Y desde el año 2012 empezamos a recibir denuncias de que campesinos, gente humilde, estaban siendo asesinados, presentándolos falsamente como si hubieran muerto en combate. Y empezamos a preocuparnos, empezamos a averiguar. Primero fue en el departamento de Antioquia, en el oriente de Antioquia se hicieron los primeros informes, el oriente antioqueño. Y entonces los abogados que llevaban los casos, generamos una gran preocupación y pusimos el caso en conocimiento de Naciones Unidas y constituimos una mesa con 23 de esas organizaciones que hacen litigio de casos, que representan víctimas, y empezamos a ver que se repetían patrones similares. Eso empezó a despertar alarmas y las organizaciones seguían alimentando la base de datos. Seguimos también buscando información en fuentes oficiales sobre qué otros casos en la región. Se hicieron misiones de la coordinación a distintas regiones, e inclusive promovimos una misión internacional del relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, el señor Philip Alston, y con él se reunieron cientos de víctimas. Se hizo también una misión de expertos internacionales. Se recabó información en la Fiscalía, en la Procuraduría, Justicia Penal Militar, se buscó en denuncias en medios de prensa y con eso se acopió una base grande de datos
que desde el año 2005 ha venido siendo puesta en conocimiento de las autoridades, ha sido denunciada ampliamente, ha sido puesta en conocimiento de Naciones Unidas, que en sus informes ha reconocido que le hemos entregado este tipo de información. ¿Sí? Entonces, la propia Naciones Unidas en el año 2005 reconocía que más o menos iba por 5.000 víctimas, de suerte que no es ninguna sorpresa. Digamos, esto es algo que el país conoce de tiempo atrás, entonces no entendemos cuál es la extrañeza, digamos, de que ahora la JEP haya planteado una cifra de 6.400, que es una cifra conocida desde muchos años atrás. Así como mucha gente tenía intuida la cifra y se trata de números sí ampliamente ventilados, también ustedes saben que tienen obviamente muchos ojos encima y sabían también que uno de los ecos de esta revelación o de este auto de la JEP iba a ser que ustedes iban a ser catalogados una vez más como organizaciones odiadoras del uribismo, y salió efectivamente un trino del Centro Democrático que tenía los nombres de las organizaciones puestas bajo el epíteto de organizaciones odiadoras del expresidente Álvaro Uribe, de su legado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el protocolo en este caso? ¿Cómo reaccionan ustedes a eso? ¿Cómo interactúan con esto que ustedes ya saben que va a pasar, pero que no deja de ser un embate violento? Pues en primer lugar, nuestro trabajo es dentro de las instituciones, dentro de la legalidad, y por eso, en primer lugar, nuestro trabajo es respaldar a la Jurisdicción Especial para la Paz, que creo que ha hecho una excelente labor en estos 3 años de documentar con distintas fuentes, porque nosotros somos apenas una de las fuentes que utiliza la Jurisdicción Especial para la Paz. Ellos han contrastado, han documentado, con las propias versiones, digamos, de los comparecientes, han enriquecido, digamos, los casos que se le han presentado por distintas fuentes. Entonces nosotros no vamos a ponernos públicamente a discutir con el señor Uribe. El señor Uribe desde el año 2003 viene denunciando a las ONGs cuando denunciábamos, decía que hacíamos favores a la guerrilla, que éramos corifeos del narcotráfico, que éramos enemigos de las instituciones. Siempre, digamos, cuando se señalan violaciones de derechos humanos, quienes detentan el poder y quienes tienen responsabilidad por ese tipo de violaciones, digamos, suelen atacar a los mensajeros o a quienes denuncian este tipo de atropellos. Lo otro que nosotros esperamos es que haya un acompañamiento fuerte de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, de respaldo muy fuerte a la labor investigativa que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz para que dé el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues básicamente, digamos, llegar a la resolución de hechos y conclusiones y básicamente establecer quiénes fueron los responsables, porque hasta ahora estamos en los primeros niveles, soldados y personal de media y baja graduación. Esperamos que la metodología que implemente la Jurisdicción Especial para la Paz permita superar lo que pasó en la Fiscalía, que se pueden condenar a unos soldados y unos cabos y unos cuantos mandos medios que se cuentan con los dedos de la mano. Las víctimas esperan que esto no se repita en la Jurisdicción Especial para la Paz y por eso necesitamos todo el apoyo de la sociedad para que, como dice el magistrado, haya verdad y los que estén implicados en esos hechos reconozcan la responsabilidad, asuman la verdad ante el país y reparen las víctimas, porque si no el país va a quedar eternamente condenado a una cadena de guerras y de odios. Magistrado Cifuentes, una de las partes más difíciles de explicar con respecto al funcionamiento de la JEP es la idea de la justicia reparativa, es decir, una justicia que funcione en pos de la verdad más que de la punibilidad. Es algo que a mucha gente le ha costado y que ha servido además como un caballito de batalla para pelear contra la JEP y para desacreditar a la jurisdicción. Pero me parece que esa sola mirada cambia completamente el procedimiento que se tiene que llevar a cabo, que se está esperando de ustedes. Eso aplica para quienes son detractores de la JEP, pero también para quienes son defensores de la JEP, porque mucha gente está saltando de inmediato a llamar y convocar a la Corte Penal Internacional y hacer un montón de cosas que no ha lugar. Me gustaría que usted me ayudara a explicar un poco cuál es el proceso que se sigue, cuáles son las consecuencias prácticas, qué pasa con los militares retirados, qué pasa con los militares activos, qué pasa con los exministros de defensa, qué pasa con los expresidentes. Bueno, debe quedar claro que quienes no ofrecen verdad exhaustiva, siendo comparecientes y luego de ser llamados por la JEP, y no reconocen responsabilidad, se exponen a un juicio adversarial, al cabo del cual, si son hallados culpables, les impone una sanción de prisión hasta de 20 años. De suerte que, de ninguna manera, la Jurisdicción Especial para la Paz es una jurisdicción de impunidad. Se trata precisamente de imponer sanciones privativas de la libertad como competencia propia de la jurisdicción. Pero hay un presupuesto previo que es el paso por la justicia restaurativa
que hay que entenderlo como una oportunidad para los comparecientes, del sentido de que luego de un pasado criminal y de perpetración de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, tienen la oportunidad de ofrecer verdad y reconocer responsabilidad. Ese es un paso que no es fácil. Yo creo que el país tiene que entender que decir la verdad frente a las víctimas supone también una transformación de la propia subjetividad. O sea, no es un asunto de poca monta reconocer, y por consiguiente ese reconocimiento, si se hace, es pleno, se contrasta por la jurisdicción, tiene consecuencias, y tiene consecuencias en términos de sanciones propias, que son las sanciones propiamente restaurativas, las cuales significan también restricción de la libertad. La libertad de locomoción se restringe a un ámbito muy reducido, pero de otra parte, se debe entender que en términos de justicia restaurativa, ese aportar la verdad y ese reconocimiento de responsabilidad que está siempre asociado a reparación, tiene que ver con la sanción. La sanción es vista desde las víctimas en la justicia restaurativa como una oportunidad para efectivamente ser redignificadas. El trabajo que tienen que hacer los comparecientes sancionados, los trabajos públicos, los trabajos, por ejemplo, de desminado que podrían llevar a cabo, que es uno de los ejemplos precisamente de sanciones propias, tiene un significado de restauración, tiene un significado de resocialización, tiene igualmente un significado de punibilidad. La justicia restaurativa no significa de ninguna manera una amnistía, un olvido. No es necesariamente una medida blanda, como se ha señalado por los opositores de este sistema, sino por el contrario, supone un esfuerzo muy grande del sujeto, una aceptación por parte de las víctimas y un procedimiento de sanación en la sociedad. La justicia restaurativa ha llegado a Colombia para quedarse y vamos a observar cómo en todos estos procedimientos el decir la verdad y asumir la responsabilidad lleva a una vía que seguramente las víctimas van a poder aceptar y van a participar activamente para determinar conjuntamente con la jurisdicción cuál puede ser la sanción que más las repare. Son términos de 8 años donde efectivamente el perpetrador que ha reconocido su responsabilidad está frente a las víctimas. En lugar de estar en una celda solitaria, tiene efectivamente la carga de soportar frente así a las víctimas a quienes les ha hecho daño, pero que ahora justamente a través de la acción del Estado, de la propia sociedad de las víctimas, se reincorpora realizando trabajos de contenido reparador, actividades que tienen ese contenido. No podemos negar, por ejemplo, que un desminado no es una tarea socialmente importante y que igualmente tiene y puede tener un significado para las víctimas. Y para esos efectos se restringe también en una escala grande la libertad de locomoción, las libertades propias del perpetrador. Creo que lo que sigue ahora, como ustedes lo saben, al repasar la justicia transicional en términos procedimentales, es la apertura a las versiones inicialmente voluntarias y luego, una vez que se acopie toda la información, datos y pruebas, ya las declaraciones de responsabilidad y de asunción de verdad por parte de los comparecientes, lo cual puede llevar al camino de la sanción propia restaurativa o, por el contrario, ante la renuencia, la reticencia o el comportamiento que no es compatible con los parámetros y presupuestos de la jurisdicción, podría ser finalmente sancionado por la misma jurisdicción con penas privativas de la libertad hasta por 20 años. Por último, me gustaría preguntarles a los dos, quisiera que primero me responda Alberto, ¿cuál ha sido la relación que han establecido con las entidades del Estado, más allá, por supuesto, de la JEP, que hace parte de la rama judicial? ¿Cómo ha sido la relación de las organizaciones de la sociedad civil con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, incluso con la Fiscalía? Pues gracias por la pregunta. Para nosotros es muy importante que se entienda que esto no puede ser solamente una labor de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz hace su labor dentro de la misión que le encomienda el acuerdo y la Constitución,
Pero hay otras entidades del Estado que tienen que cumplir su labor también para que la JEP pueda trabajar bien. Por ejemplo, los acuerdos y la legislación plantea que la Fiscalía y la Justicia Ordinaria tienen que continuar las investigaciones, sobre todo los, digamos, que están implicados en graves crímenes en el marco del conflicto, de tal manera que el avance notorio en las decisiones se convierta en un estímulo para que puedan, digamos, ir a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero ¿qué ha sucedido? La Fiscalía General de la Nación ha paralizado completamente las investigaciones, especialmente con el señor Néstor Humberto Martínez y ahora el señor Barbosa. No ha avanzado, digamos, ninguna investigación, especialmente cuando se trata de altos mandos militares. Entonces, si las investigaciones están quietas, si no hay ninguna decisión sobre ellas, podemos tener casos, digamos, como el caso del anterior comandante del Ejército, el general Nicasio Martínez, implicado en cerca de 23 casos de ejecuciones extrajudiciales, sobre los cuales no hay ninguna decisión judicial y no tiene ninguna intención de acudir ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La Fiscalía debe acelerar y en el momento de llegar a decisiones, digamos, inclusive a punto de acusar, para que el señor se sienta forzado, digamos, y así muchos otros mandos que están en la cadena de mando, porque hoy tenemos muy pocos mandos que están en posibilidad, digamos, de ir a la jurisdicción porque la justicia no ha hecho su labor y no la hizo durante muchos años. Entonces, los que están hoy ante la JEP eran básicamente los que estaban condenados, que obtuvieron su libertad, o altos mandos sobre los cuales había decisiones ya inminentes para paralizar los procesos, como sucedió en el caso del general Montoya. Igualmente, en la justicia penal militar. La justicia penal militar tiene cientos, tal vez miles de casos de personas que murieron presentados ilegítimamente como muertes en combate, y estos casos ni siquiera, digamos, han sido entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es obligación, y nosotros le hemos solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz que pase todos los casos donde civiles han muerto en operaciones militares por X o Y razón. Así, digamos, hayan sido precluidos, hayan sido asueltos, hayan sido archivados, que pase todos esos casos. Fíjense que estos casos no están en las bases de datos que están en el acto 033. Cuando se pasen, los casos pueden llegar hasta 10.000. Pero si la justicia penal militar cumple su labor. Ahora, digamos, el Ministerio de Defensa le hemos solicitado también que presione, digamos, la justicia penal militar para que haga eso. Ellos básicamente han dicho que están en una labor de pasar solamente los casos que no tengan relación con el servicio, pero a ellos basta que se mencione que un mando diga que la persona murió en un combate para decir que el acto tenía relación con el servicio. Entonces tenemos muchas dudas sobre si efectivamente van a pasar algún caso o no. Entonces creemos que todas las instituciones tienen que cumplir su labor, avanzar también los procesos disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación, que también se paralizaron desde la firma del acuerdo de paz, y si esto no sucede, digamos, obviamente habrá un montón de responsables que tendremos que buscar nuevas instancias, inclusive en la Corte Penal Internacional, inclusive también frente a algunos sujetos donde tiene responsabilidad la justicia. Por ejemplo, la Comisión de Acusaciones del Congreso debería investigar la responsabilidad del señor que era el presidente, el mando de la máximo de las fuerzas militares en esos años, el señor Uribe. Si no lo hace, pues el señor no puede, digamos, simplemente quedar impune. Él tiene que responder por ese tipo de delitos. No lo puede hacer la JEP, porque las leyes que rigen la JEP no le permiten juzgarlo. Sí le permite hacer compulsas, pero si la Comisión de Acusaciones no hace ninguna investigación, si la Fiscalía, digamos, no sustancia los casos para que se haya un juzgamiento, un procesamiento de este señor, pues obviamente tocará apelar a que la Corte Penal Internacional, con el señor Uribe o con algunos mandos en las máximas jerarquías del Estado que no acudan a la JEP, digamos, buscar que procesen a estos señores que quieren eludir la rendición de cuentas y la responsabilidad y la verdad ante las víctimas. Magistrado Cifuentes, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno Duque a este auto 033? Pero para responder primero su pregunta, varias instituciones del Estado han cooperado con la jurisdicción. La Procuraduría tiene su papel de interviniente y en este caso entregó un informe con cerca de 2.000 casos con las pruebas correspondientes. De otro lado, también hemos señalado que la función de la Fiscalía es la de continuar las investigaciones hasta el momento en el que le señale precisamente la sala de reconocimiento que va a adoptar la resolución de conclusiones. Esto quiere decir que los órganos del Estado tienen que cooperar con la jurisdicción, pero además de cooperar tienen que cumplir con sus deberes propios. El presidente Duque no se ha pronunciado sobre el particular. Hemos señalado que esta es una función propia de la jurisdicción. Después de que se dictó el auto 33, ya se está avanzando conforme al mismo en las investigaciones que se han señalado respecto de las diferentes unidades militares que se enuncian en esa resolución. Nosotros esperamos una plena cooperación de todas las autoridades del Estado,
también particularmente la fuerza pública. Igual que con todos los comparecientes, se ha hecho la pedagogía correspondiente y al mismo tiempo se ha determinado que existen los beneficios y las posibilidades para que los comparecientes de la fuerza pública aporten toda la verdad. Se trata, le decía a usted al principio, de que este capítulo de la historia colombiana solamente lo vamos a superar con verdad. La fuerza pública tiene mucha verdad que aportar. Perfecto, pues yo les quiero agradecer mucho por haber estado aquí en el lunes. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias, magistrados y fuentes. A usted, Santiago. Perfecto, nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a añadir una entrevista muy breve para dar una perspectiva más, la perspectiva de las víctimas. Ya vuelve el lunes. Volvemos al lunes y queremos cerrar este tema del auto 33 de la Jurisdicción Especial para la Paz, haciéndole una entrevista a una representante de las víctimas, simplemente para no olvidar todos los ecos que puede tener no solamente esta cifra, sino la posibilidad de encontrar la verdad en el caso 03 de ejecuciones extrajudiciales. Se encuentra con nosotros Jacqueline Castillo, ella es representante legal de MAFAPO, que es la Asociación de Madres y Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales, que son ellas mismas, por supuesto, víctimas de este dolor y de este horror. Jacqueline, bienvenida a El Lunes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Jacqueline, yo simplemente quisiera saber cómo reciben ustedes este auto de la JEP y cuáles son las repercusiones que ustedes esperan en el futuro inmediato. ¿Reciben ustedes intimidación todavía por parte de quienes no quieren que se sepa la verdad? ¿Están ustedes suficientemente protegidas? ¿Están ustedes en constante comunicación con la JEP? Hábleme un poco de su posición frente a estas revelaciones que se están haciendo. Bueno, pues en primer lugar, con el reporte que dio la JEP, tenemos que decir que, entre comillas, para nosotros fue muy satisfactorio conocer esta cifra, porque de esta manera se está demostrando que no fueron casos aislados y que son hechos reales. Realmente hay mamitas que tienen ya medidas de seguridad, sabemos que estamos expuestas todo el tiempo, porque obviamente no se quiere que esta verdad salga a la luz. Pero ese trabajo que nosotros venimos haciendo, que de hecho después de este informe estamos recibiendo nuevamente llamadas de víctimas en otras regiones que han contado que sus casos están en la justicia penal militar y fueron archivados porque nadie les puso cuidado, podemos decir que esta cifra va a seguir en aumento. ¿Qué se espera en el futuro inmediato? ¿Qué se espera en términos de justicia? ¿Cuál es el paso a seguir para ustedes? El paso que nosotros anhelamos realmente con el proceso tan importante que está llevando la JEP es, como lo dijo el compañero que estaba aquí con nosotros, Alberto, sí, de que podamos seguir avanzando a los altos mandos. Ya en la justicia ordinaria estábamos con soldados de bajo rango, bajos medios. Es importante para nosotros que sigamos avanzando a los altos mandos. Perfecto. ¿Cómo es, por último, la relación con la opinión pública? ¿Qué reciben ustedes de las redes? Hay gente que las apoya, hay gente que las ataca, pero ¿cuál es su relación en general con la gente? En general tenemos mucho apoyo, afortunadamente. Tenemos mucho respaldo de la sociedad civil, pero también tenemos, se nota realmente que son seguidores de Uribe y recibimos también algunos maltratos a través de las redes. Perfecto, pues Jacqueline, muchísimas gracias por haber accedido a darme esta entrevista breve. Le quiero agradecer por el trabajo que ustedes valientemente llevan haciendo desde el 2008 y pues bueno, nada, vamos a seguir pendientes de ustedes y también de su lucha. Muchas gracias, Santiago. Bueno, queda apenas el tiempo para una reflexión que está enfocada precisamente en eso. La razón por la cual cerramos hablando con Jacqueline es porque es necesario que
recobremos la empatía, es decir, es importante que nosotros recobremos el recuerdo y la conciencia constante de que se trata de gente. Cuando nosotros hablamos de los falsos positivos o de las ejecuciones extrajudiciales, cuando son tantas personas las que mueren por cuenta de una orden, por cuenta de un sistema de retribuciones, por cuenta de una política de guerra, es fácil olvidar que se trata cada una de esas 6.402 y contando, de una persona que abandonó un hogar por irse a buscar un empleo para terminar luego asesinado y disfrazado de guerrillero. Se trata de una madre y de una hermana, de primos, tíos, padres y en general de una familia entera de víctimas que quedan sometidas al dolor de un país que se lleva por delante a su gente y peor, a su gente más vulnerable, a su gente más pobre, a su gente más necesitada. Cuando nosotros hablamos con las víctimas y cuando nosotros hablamos de estas cifras y del trabajo meticuloso de estas organizaciones que se dedican a escudriñar en la memoria difusa de este país que quiere olvidar para sacar los nombres y los números de tantos y tantos muertos, tenemos que recordar que todos esos muertos fueron alguna vez personas y que nosotros, en nombre de nuestra propia existencia como personas, no deberíamos olvidarlos, no deberíamos dejarlos ir, no deberíamos recluirnos simplemente en nuestros deseos de venganza y no deberíamos tampoco negar su existencia en nombre de un movimiento político que, como todos los movimientos políticos, tiene fecha de vencimiento. Y sobre todo, si este movimiento político es un caudillismo, porque los caudillos son humanos y los humanos en algún momento dejan de ser funcionales o dejan de ser en absoluto. ¿Qué le puede quedar a un país que se dedica sistemáticamente y de manera combativa y de manera militante a defender la figura de una persona frente a la vida ya extinta de 6.402 personas y contando? ¿Qué nos puede quedar si después de años de guerra y de conflicto que aún siguen y parece que se van a perpetuar en territorios por fuera de esta ciudad, en donde se toman todas las decisiones que generan todos estos muertos, qué nos va a quedar si como país nos dedicamos no solamente a matar a la gente que nace en nuestro territorio, sino además a pelear porque las muertes de esas personas queden impunes, que queden olvidadas y que todas esas personas que quedaron abandonadas de sus muertos, con un montón de hijos, hermanos, primos, en fosas comunes, no tengan ni siquiera el derecho a recobrar el nombre y la dignidad de quien puede recoger un cuerpo y reclamarlo como suyo? ¿Qué creen ustedes que nos puede quedar como país si lo único que nosotros estamos haciendo es, a punta de tweets, ponerle miras en la cabeza a la gente y ponerle epítetos amenazantes a organizaciones enteras que se dedican a trabajar por gente que no tiene otra cosa que la tierra de donde la sacaron y la casa que le quitaron para llevárselas a convertirlas en una cifra? Creo que es importante que nosotros al menos lo pensemos, que le demos una masticada. Y tenemos una semana para encontrarnos otra vez con la próxima noticia, con el próximo grupo de noticias, con el próximo monólogo, con todo aquello de lo cual nos podamos reír y todo aquello de lo cual no, que es lo que configura este programa llamado El Lunes. Hasta luego, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que tenemos un podcast que se llama Capital Político, que hacemos con Ariel Ávila y Alejandra Barrios, y recuerden que la Franja Mesa Capital está aquí todos los días hasta el sábado a las 8 de la noche. Que descansen, buena noche.